¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a esta segunda parte del tutorial de geometría. El tema que habíamos visto es polígonos. Vamos a seguir resolviendo más ejercicios. Nos dice el ejercicio cómo se llama el polígono en el cual al aumentar su número de lados en 3, ¿correcto? Su número total de diagonales aumenta en 15. Te están dando un supuesto. Ese supuesto es que aumentemos el número de lados en 3. Es decir, vamos a tener un inicio y un final. Al inicio, mi número de lados va a ser n, y al final, que es un supuesto, mi número de lados sería n más 3, porque vamos a aumentar en ese supuesto en 3 el número de lados. ¿Correcto? Listo. Entonces se supone que si al inicio el número de lados es n, tendrá un número de diagonales. Y al final, en este supuesto, cuando el número de lados lo aumentemos en 3 laditos, su número de diagonales también tiene que cambiar, ¿correcto? ¿De qué manera? Te dice que el número total de diagonales tendría que aumentar en 15. Eso quiere decir que mi diagonales final, estas diagonales de acá al final, ¿ya? ¿A qué debe ser igual? A las diagonales que había al inicio, pero aumentado en 15. Es decir, las diagonales iniciales más 15, ¿correcto? Recuerden que la formulita de diagonales es la siguiente. Es número de lados por número de lados menos 3 entre 2. Lo estoy diciendo número de lados para no confundirnos, ¿correcto? Para tratar de no confundirnos. Entonces hay que tenerlo presente de esta manera. El número de diagonales es igual al número de lados por número de lados menos 3, todo sobre 2, ¿correcto? Listo. Entonces, necesito el número de lados finales. ¿Cuál sería? N más 3, ¿correcto? Entonces sería el número de lados, ahí está, n más 3, multiplicado por el número de lados menos 3, es decir, n más 3 menos 3, entre 2. Eso es para el supuesto, el final, ¿correcto? Esto debe ser igual ¿a qué? Esto debe de ser igual a las diagonales que había al inicio. Para eso necesito el número de lados que hay al inicio, que es n. En este caso sería solamente n por n menos 3 entre 2 más 15, ¿correcto? Ahí está, listo. Ahora sí, vamos a resolver. Si tú te das cuenta, por favor, por aquí, este 2, mira este 2 de aquí, yo no puedo simplificarlo todavía con este 2 de aquí. ¿Por qué? Porque este 2 tiene que estar debajo de todo esto, debajo de todo. Para eso el 2 tiene que multiplicar al 15, ¿correcto? Listo. Pero también lo que tenemos por aquí es lo siguiente. ¿De dónde salió esto? Muy bien, n más 3 que tú ves aquí, lo bajé. ¿Y por qué me quedó solamente n? Porque yo este más 3 con este menos 3 lo resté, ¿correcto? Se van y me quedó solamente este n. Por eso está aquí este n, ¿correcto? Listo. Ahora, como te dije, el 2 pasa a multiplicar al 15 para que este 2 esté debajo de todo. Y sería 2 por 15, que es 30, ¿no? Quedaría de esta manera. N por n menos 3 más 30. Ahora sí, el 2 está debajo de todo. Es el numerador 2, debajo de todo. Ahora, como ya está debajo de todo, puedo simplificar este 2 con este 2. Si se van, ¿correcto? Listo. Ahora, ¿qué vamos a aplicar? Aquí, en el lado izquierdo, vamos a aplicar propiedad distributiva. N por n, n al cuadrado, y n por más 3, más 3n, ¿correcto? Acá sería lo mismo también. N por n, n al cuadrado, y n por menos 3, menos 3n. De esta manera, ¿correcto? El más 30 lo bajo, y ahí está. El n al cuadrado en el lado derecho con el n al cuadrado en el lado izquierdo se van a tener que restar y se eliminarían, ¿correcto? Este menos 3n pasa al otro lado con positivo. Entonces hay que sumarle más este 3n. Sería 6n igual a 30. El 6 va a pasar a dividir y ya tienes el valor de n. ¿Cuánto vale? 5. ¿Cómo se llama ese polígono de 5 lados? El pentágono, la alternativa A. Vamos con el siguiente ejercicio. Dice, si la relación entre el ángulo interior y exterior de un polígono regular, ojo, de un polígono regular, es de 7 a 2. ¿Qué me dice el ejercicio? A ver. Bueno, y me están pidiendo hallar el número total de diagonales, ¿correcto? Listo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer unos cuantos pasitos para antes de llegar a la respuesta. Ojo que lo que me están pidiendo a mí es esto, el número de diagonales. ¿Recuerdas esta formulita? Esta formulita es para hallar el número de diagonales. Eso me piden. Pero antes de eso vamos a hacer 3 pasitos, ¿correcto? El primer paso es lo que me dicen al inicio.
que el ángulo interior y el ángulo exterior de un polígono regular es de 7 a 2. Me están diciendo una razón. Quiere decir, de esta manera, que el ángulo interior de un polígono regular entre el ángulo exterior es como 7 es a 2. Y esto lo igualo a una constante k. ¿Para qué? Para yo poder decir que el ángulo interior valdría 7k y el ángulo exterior valdría 2k. ¿Correcto? Pero también en el segundo pasito hay que recordar algo, que en un polígono regular, el ángulo interior más el ángulo exterior tienen que sumar ¿cuánto? 180, ¿sí? El ángulo interior más el ángulo exterior en todo polígono regular tiene que sumar 180, ¿correcto? Pero como te dije al inicio, ¿cuánto vale el ángulo interior? 7k y el ángulo exterior 2k. Hay que reemplazar aquí y esto lo igualamos a 180, ¿no? 7k más 2k, 9k es igual a 180 y me sale el valor de k que es 20, ¿correcto? K vale 20. ¿Listo? Esto lo encierro porque lo voy a utilizar. Voy a tener que reemplazar en uno de estos dos o bien en el ángulo interior que vale 7k o en el ángulo exterior que vale 2k. Ese sería el tercer pasito. Me conviene hacerlo con el ángulo exterior, más rápido. Entonces recuerda que el ángulo exterior sería igual a ¿qué? A 2k. Pero como el k vale 20, 2 por 20, 40. Pero el ángulo exterior tiene su formulita, ¿te acuerdas? Ahí está, mira, cómo se halla el ángulo externo en todo polígono regular. Es igual a 360 entre n. Entonces hay que reemplazar este ángulo exterior por 360 entre n igual a 40. 0 y 0 se van. El 4 pasaría a dividir al 36 y el n pasa al otro lado, al lado derecho en la parte de arriba, y quedaría 36 entre 4, que sería igual a 9. Quiere decir que el número de lados, ¿cuánto vale? Vale 9. Y ya hemos hallado el número de lados. ¿Para qué me va a servir este n? Para reemplazarlo aquí, para yo poder hallar el número de diagonales. Entonces hay que reemplazar. Ahora recuerda que n vale 9, ¿no? Sería 9 por 9 menos 3, que es 6. Entonces quedaría de la siguiente manera, 9 por 6 entre 2. 6 entre 2, ¿cuánto es? Es 3. Te queda 3 por 9. ¿Cuánto es 3 por 9? 27. Entonces, ese polígono tiene 27 diagonales. La alternativa A. Vamos con el último ejercicio. Este ejercicio dice que interiormente a un pentágono regular, ojo, un pentágono regular, hay que construir un triángulo equilátero AMB. Te piden hallar la medida del ángulo DME. Vamos a graficar. Tenemos mi pentagonito por acá. Pero ojo, es un pentágono regular. Quiere decir que sus lados, sus 5 lados son iguales. En un pentágono, entonces, mi n tiene que valer 5, ¿correcto? Antes de seguir llenando los demás datos, hallemos el ángulo interior en el pentágono regular. Porque en un pentágono regular no solamente los lados son iguales, sino que los angulitos interiores, es decir, el ángulo en cada vértice, tiene que ser igual. Entonces, hallemos ese angulito que debe ir en cada vértice. ¿Con qué formulita? Con la siguiente. La medida del ángulo interior debe ser igual a 180 por n menos 2 sobre n. N vale 5, entonces acá sería 5 menos 2, 3, ¿correcto? Entonces, aquí pondríamos 180 por 3 entre 5. Vamos a simplificar 185 y el 5, es decir, 180 entre 5, ¿cuánto es? 36. 36 por 3 te daría 108. Este es el ángulo interior. Esto no te olvides que de ahí lo vamos a utilizar. Este es el ángulo interior que debe ir en cada vértice, en el vértice A, en el vértice B, en el vértice C y así con los otros dos vértices. Sigamos por aquí. Dice que se va a construir un triángulo equilátero AMB. A y B lo tengo acá. Me falta el M. Debe ir más o menos por acá, adentro, porque debe estar adentro, me dice el triángulo equilátero. ¿Correcto? Porque acá al inicio te decía interiormente al pentágono. Debe estar adentro del pentágono. Entonces voy a poner un puntito M por aquí y ahí va a aparecer el triangulito AMB. ¿Correcto? Ahí como lo estás viendo, AMB. Y este triángulo tiene que ser equilátero. Un triángulo equilátero, todos sus angulitos, es decir, sus 3 angulitos, ¿cuánto miden? 60 grados, ¿lo recuerdas? ¿Y qué más? Y no solamente sus ángulos son iguales, sino sus 3 lados.
Pero si te das cuenta, el ladito de acá, que le pertenece al pentágono, tiene una rayita. Entonces los otros dos lados también tendrán que tener una rayita. ¿Correcto? Listo. Te piden hallar la medida del ángulo DME, este angulito de acá del centro, este que le voy a colocar alfa. Unamos también, por favor, el C con el M, te vas a dar cuenta ya de ahí, une el C con el M y listo. Ahora sí, una cosita, ¿te recuerdas este angulito interior de 108? Quiere decir que el ángulo en A debería de ser 108, pero tú hasta aquí tienes 60. ¿Cuánto te falta para completar el 108? 48, ¿verdad? Entonces acá sería 48. Y no solamente aquí, sino acá arribita también. En el vértice B también debe valer 108. Por aquí tienes 60. ¿Cuánto te falta? 48. Ahora fíjate en este triangulito de aquí. ¿Qué tipo de triángulo es AME? Mira, este triangulito donde está el 48. Es un triángulo isósceles. Este ladito con este ladito es igual. Quiere decir que el ángulo aquí en M debe ser igual aquí al ángulo en E. Primero hay que saber cuánto me falta en todo este triángulo para llegar a 180. Tienes 48. ¿Cuánto te falta para 180? 132. Este 132 hay que dividirlo en dos partes iguales. Aquí sería 66 y aquí sería 66. Ahí está mi triángulo isósceles, ¿correcto? Si tú sumas 66 más 66, te da 132. Lo mismo por acá, ¿ve? En este triangulito de acá, en el BCM, mira, en este triangulito también es isósceles, ¿correcto? Entonces acá tendría que ir 66 y acá también tendría que ir 66, ¿correcto? Listo. Ahora fíjate en algo. Mira este triangulito de acá. Tengo este lado AE, que es una rayita, y tengo este lado BM, que es una rayita. Tengo en este triángulo un angulito de 48, y en este triangulito también tengo un ángulo de 48. Este lado AM, que es rayita, y este lado BC, que es rayita. ¿A qué conclusión quiero llegar? Que son triángulos congruentes. ¿Qué caso de congruencia estoy aplicando? El caso lado, ángulo, lado, el caso LAL. Entonces llego a la conclusión que estos dos triángulos, el de acá de arribita con el de acá de abajito, son iguales. Quiere decir que el tercer lado en estos triángulos también deben de ser iguales. Estos dos lados de celestito. Este lado con este lado tienen que ser iguales. Ahora fíjate acá, en este triangulito de acá y en este triangulito de acá. Comparten un lado en común, el MD. Ahí está. Ahora fíjate, este triangulito, lado celestito y lado celestito, ¿correcto? Este lado rayita y este lado de acá rayita. Y este lado que lo comparten en común. Tienen tres lados iguales. Quiere decir que vamos a aplicar el caso de congruencia LLL para decir que estos dos triángulos, el de acá, el triángulo EMD, con el triángulo DMC, son congruentes. Si a este ángulo alfa se le opone esta rayita, o a la rayita se le opone alfa, a la rayita del otro triángulo también tiene que oponérsele alfa. Quiere decir que aquí vale alfa, ¿correcto? Ahora lo que vamos a hacer es sumar todos estos ángulos que me dan una vuelta, ¿verdad? Es decir, los sumamos y lo igualamos a 360. Entonces vamos a sumar 66 más 66 más 60 más alfa y más alfa, igualarlo a 360. Entonces vamos a ponerlo por acá, 66 más 66 y más 60, más alfa, que son dos alfas, más dos alfas, igual a 360. Bueno, 66 más 66 y más 60 es 192, el más 2 alfa lo bajo el 360, 192 pasa al otro lado a restar a 360, sería 168. Este 2 va a pasar a dividir, ¿verdad? 2 va a pasar a dividir a 168 y me daría el valor del alfa. Ahí está, alfa, que es el angulito que yo quiero, la medida del ángulo DME, que es 84. Ahí está. Sería la alternativa D, ¿correcto? Gracias, chicos.